Bueno, hermanos, hoy es viernes 26 de diciembre de 2014. Estamos lo que es el arrepentimiento. El 23 quedó. Llevamos página número 23. vamos por la cuarta parte. Lo que no es el arrepentimiento. Página número 23. Yo creo que estoy con el número 24. Lo que no es. Lo que no es el arrepentimiento. Muy bien. Llegamos al primero. No es solamente un cambio de mentalidad. Lo leímos. Por ahí Sí. nos quedamos lo que no es arrepentimiento. Muy bien. Estamos entonces en la doctrina del arrepentimiento. Doctrina número 27. Estamos en el nivel 4 y vamos a avanzar, hermanos. Es cierto que hemos ido en este discipulado. No, página. Doctrina. La doctrina era número 26. Particularmente en este discipulado pues hemos ido un poco más lentos, pero hemos ido un poco más profundo y esa es la idea, que aprendamos, ¿verdad? Vamos entonces al segundo punto de qué es lo que no es el arrepentimiento. No es solamente estar triste por los pecados que han sido cometidos, ¿verdad? Dice que Judas y Pedro ambos se sintieron tristes. Pero Pedro volvió al Señor para recibir el perdón. La única tristeza que por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero, es la que trae al pecador arrepentido a Dios para recibir perdón. Pero la 1 no la habíamos dado ahí, hasta ahí nos quedamos. La 1. No la dimos entonces, No. yo pero les pregunté. Yo leí. Primero, no es solamente un cambio de mentalidad. Un borracho que deja su vicio porque le está perjudicando la salud continúa siendo un pecador. Miren, no. Es un pecador porque dejó su vicio por motivos personales y no porque se sintió condenado ante Dios. Él dejará de ser un pecador solo si siente tristeza por su pecado, según la voluntad de Dios, y se arrepiente de corazón. Esta verdad se aplica a cualquier pecado. La pregunta más importante no es, ¿ha cambiado usted de mentalidad? La pregunta más importante sería, ¿por qué ha cambiado usted de mentalidad? Ustedes han visto estos grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos. La gente asiste y dicen que no fallan. De hecho, que son bien devotos, un día a la vez. Un día a la vez viven ellos. Ellos van y se animan unos a otros y todo. Pero usted dice, qué bueno es ese grupo, dirá usted. En el aspecto moral hablando, ¿verdad? Beneficia al ser humano, pero en el ambiente espiritual, lamentablemente no cambia la naturaleza humana, porque solo Dios cambia al hombre. Si bien el hombre podría dejar de beber, el problema es que en su corazón puede aún anhelar la bebida. Y hay personas que de repente dejan de beber, pero siguen mintiendo, siguen siendo mujeriegos. Entonces su pecado no ha sido cambiado. Tal vez la consecuencia de uno de esos pecados, que era el alcohol, que era algo que le gustaba, ahora por cuestiones de salud, ¿verdad? Hay gente que detectan cirrosis o cosas así, dejan de beber, pero no se arrepienten de su camino. Y siempre siguen viendo la botellita, como decía un conocido nuestro que le hacía así, dice el alcohol, que le hablaba, que viniera. Ahora, entonces lo importante no es ha cambiado usted de mentalidad, sino por qué lo ha hecho. El arrepentimiento es que usted y yo decidamos cambiar nuestra actitud porque es lo que Dios espera de nosotros, porque es lo que da honra a Dios y porque dejando atrás nuestro pecado es cuando realmente mostramos que nos hemos arrepentido. Si decimos me he arrepentido pero seguimos en nuestro pecado, hermanos, nos estamos equivocando. Eso no es lo que la Biblia enseña. Punto número 2, no es solamente estar triste por los pecados que han sido cometidos. Judas y Pedro ambos se sintieron tristes. ¿Se acuerdan? ¿Qué pecado tuvo Pedro? Bueno, tuvieron varios, pero Negó a Jesucristo. negó a Jesucristo. Y Judas Lo vendió para que lo entregó. ¿Cuál era más pecado? los dos eran iguales. Exacto, los dos eran iguales porque delante de Dios el pecado es pecado. Mídalo por donde se lo quiera medir. Anda enfermo, hijo. Que anda con gripe. Ay, más poner aquí ¿Quieres allá. pañuelo, Jonathan?
Y se pone molesto este gualiño. Entonces dice, la única tristeza que el pecado es que pertenece al arrepentimiento verdadero, es la que trae al pecador arrepentido a Dios para recibir perdón. Dejar sus pecados y enmendar sus malas acciones. Recordemos que Pedro, cuando se acercó, Pedro llegó arrepentido, ¿verdad? Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? No, el otro. Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Entonces le dice, apacienta a mis corderos, a mis ovejas. Y le dice 3 veces, porque 3 veces lo negó. Y las 3 veces le quiso restituir, dándole cuenta que él ya no le iba a tomar en cuenta su pecado, porque él sabía que la tristeza de Pedro era un arrepentimiento para salvación, era un arrepentimiento para conversión, chiquillos. Número 3, no es afiliarse a una iglesia. Ponerse un importante, exacto. Ponerse un rótulo. Algunos se afilian a una iglesia para poder seguir más fácil en el pecado sin ser juzgados por la gente. Típico. Yo voy a la iglesia, Dios me está cambiando, lleva 2 años y él igual. Lleva 3 años y en la misma canción. Entonces se esconde detrás de un rótulo. Pero yo voy a la iglesia al menos, dicen. Pero resulta que no se trata del que corre, ni del que quiere, sino que de Dios que tiene misericordia. Entonces, cuando usted va a una iglesia, no vaya para esconder su pecado, vaya para que la palabra lo golpee, lo confronte y derribe las fortalezas de mentira que el enemigo ha levantado en nuestra cabeza y nuestra ceguera. Entonces, no es de afiliarse en una iglesia. Afiliarse a una iglesia es bueno, es cierto. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, si es una iglesia sana doctrina, es una iglesia donde el pecado se confronta, donde el evangelio es desenvainada la palabra como una espada de doble filo que es capaz de cortar los tétanos en las coyunturas. Pero, si el candidato es justo ante Dios, pero no es sustituto del arrepentimiento, algo que es muy triste, es que estas personas que van a la iglesia y nunca se convierten, por haber sido expuestos a la verdad por más tiempo, tienen una condenación más terrible. Porque tuvieron el mensaje a mano, lo escucharon, pero nunca lo atendieron. Y dirán aquel día, Señor, Señor. Número 4, no es solamente confesar el pecado. Miles de personas como Balaán, Saúl y Judas Iscariote han confesado, yo he pecado. Y han seguido pecando como antes. No hay virtud alguna en confesar los pecados a menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que es según Dios. Miguel Ángel, 2 Corintios 7:10. Vamos en el mismo orden siempre. Ocupa Biblia, ¿no? Que se está cargando. 2 Corintios 7:10. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Y acerca la lectura a la hermana, por favor. ¿Ya la tienen? Amén. 7:10. A ver, hermano. No, déjala. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, vamos a leer el texto una vez más. Lo tenemos todos, léalo, hermano Miguel Ángel. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren, hermano, les voy aquí, lo voy a explicar aquí. Hay algo que en las reuniones muchas veces evangélicas hay un rito que se practica. Se le llama el llamado al altar. Ponen música Suave, apagan las luces y el pastor motiva a las personas que se vengan, que se acerquen a Dios, que salgan de su asiento, Algunos más osados tienen personas asignadas para que lo saquen, inclusive de los asientos. Yo he visto el caso de personas que lo jalan, le caminan diciendo a la persona, ¿ves?
Y recuerdo porque he visto esos cuadros que le dicen, venga, venga, venga Señor. Y lo agarran. Pedro un día nos comentaba la historia. Pedro nos comentaba una historia que en una iglesia donde él estuvo, un hombre hasta le temblaban las piernas a Pedro porque lo quería hacer aceptar al Señor a fuerza. Acepte, hermano, acepte, venga, acepte. Ahora, cuando no es un arrepentimiento que viene a causa de una tristeza de Dios, es una manipulación humana. Y al final del versículo dice, pero la tristeza del mundo Produce muerte. Produce muerte. Recuerdo en algunos casos, en algunas iglesias, recuerdo el caso de una en especial donde ponían un video de Jesús, mi amado, y ponían a Jesús que lo clavaban y híjole, y entonces toda la gente, si todo lo que hizo Jesús por mí, yo voy a ir. Y iban al altar y al día siguiente andaban perdidos en sus mismos pecados. ¿Por qué? Porque había sido una manipulación humana. ¿Y cuántos falsos conversos hay en las iglesias? La mayoría. Cantidades. Cantidades. No es lo mismo que el Espíritu Santo lo convenza y lo quiebre, lo rompa, y él mismo va a poner las palabras en usted. Y si esas palabras solo son, sé propicio a mi pecador, será suficiente. No repita después de mí. Nunca ponga palabras en la boca de alguien. Nunca. Muchos cometimos ese error. Muchos. Estamos guiando al hermano al Evangelio, a Cristo, decíamos. Repita después de mí. Si el Espíritu Santo no lo guía, hermano, usted lo va a echar a perder. Yo lo voy a echar a perder. No es solamente comenzar el pecado, entonces. No es meramente reformarse. Un hombre puede dejar todos sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformado. Un hombre puede haber sido mujeriego toda su vida. Se casó, pero todavía mira a una mujer en la calle y la codicia en su corazón. ¿Habrá sido regenerado ese hombre? No. Solamente que ahora teme que la mujer lo esté vigiando. Eso No es a todo. Dios que le temes a la mujer. No es a Dios, es a la mujer. Tiene que temer a Dios. Tienen que temerle a Dios. Las mujeres, ¿verdad? También con esos zapatos que les gustan tanto. Antes eran compradoras impulsivas y ahora solo miran los zapatos. Antes les gustaba comprar muchos zapatos, ahora los miran en la vitrina. ¿Verdad? En primer lugar, el arrepentimiento, primero, el punto es cosas que nos impulsan a arrepentirnos. Ahora sí vamos a ver cuáles deberían de ser las razones bíblicas para que nos arrepintamos. ¿Qué es lo que nos impulsa? Número uno, la bondad de Dios. En primer lugar, el arrepentimiento mismo es un don de Dios. Segunda Timoteo 2:25. Amén. Que con mansedumbre. Espere que la busquemos nosotros, porque usted va con pelota adelantada. Perdón. Es que ya la tenía. Con pelota adelantada. Segunda de Timoteo 2:25. 2:25. No la leí. Nada en Timoteo y en Pablo y Timoteo. Es que Pablo era el papá de los Me pollitos. apasiona Pablo. A ver, segunda de Timoteo Este 2:25. es de Pablo. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vamos a leer el 24 para que leamos el contexto de lo que Pablo quiere decir acá. Léalo, 24-25. ¿Lo leo? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Primero, dejemos a un lado la insistencia enfermiza del ser humano a veces de jalarlos a Cristo a fuerza. No en nuestra fuerza. No en nuestra fuerza. Nadie se va a convertir por nuestra fuerza, hermano. Y dice, no sea contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Esto es importante. Si usted quiere que alguien se convierta, ore por su alma y háblele por la palabra de Dios.
no le vaya a decir, fíjate en mí, Eso no. yo soy tu ejemplo, mira, yo era esto, yo lo otro, y dale con lo mismo, y a mí, ¿qué me va a beneficiar la vida? Si bien algo me puede impactar, Le estamos quitando la gloria. exacto, es pura humanidad. Muy diferente, escrito está, escrito está, escrito está. Y como decía Pablo, cuando decía él, decía alguno más de alguno que Pablo era bien orgulloso, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Uy, sí, Pablo, es que era completo. Pablo que decía, si yo puedo, ustedes también pueden. Y dice, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios, dice aquí, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, el arrepentimiento es por parte de la bondad de Dios, es un don de Dios. En el plan de Dios para la salvación, el arrepentimiento es la parte que le corresponde al hombre. Sin embargo, nadie puede demandar ningún mérito para sí por haberse arrepentido, porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Alma. Pero al que obra no se le cuenta el salario Sí, amén. por gracia, sino A ver. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es una pregunta, ¿va? O menosprecias las riquezas de su dignidad, o sea, de su bondad, de su paciencia. de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su bondad, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Te das cuenta de esto? Ignoras que Dios es el que te ayuda a arrepentirte, el que te lleva al arrepentimiento, lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Entonces, si el hombre tiene, miren, esto es bien, poner un balance de todo esto es difícil en algunos momentos. Algún día será muy claro para nosotros cuando estemos delante de Dios. Pero hermanos, si bien Dios elige a quienes son sus escogidos, Dios escoge. Sin embargo, el llamado está ahí para todos y nadie va a poder decir que no lo llamó el Señor, porque Dios los llama a todos al arrepentimiento. Pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Hay una responsabilidad humana? Por supuesto que hay responsabilidad humana. Escuchan el mensaje y no van a Dios. Fue la bondad de Dios la que trajo a Cristo, nuestro Salvador, al alcance del hombre. Fue la bondad de Dios la que preservó intacta la Biblia después de siglos de esfuerzo por destruirla. Pregunto yo, ¿ustedes creen que el enemigo quería destruir la Biblia? ¿Cómo no lo iba a querer destruir? Claro. ¿Y quiere todavía? También Claro. quiere adherir a toda la gente, a las tropas de él. Correcto. Quiere llevarlos hacia religiones falsas. Fue la bondad de Dios la que preservó nuestras propias vidas hasta que, por la gracia de Dios, entregamos nuestros corazones a Él. Sí, es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Número 2, oír la verdad. Y esto es algo muy cierto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice Romanos 10:17, no lo busquen. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse del pecado sin antes saber que es pecador? En el mensaje número 3 de Efesios que estuvimos dando en esta serie, creo que este mes lo dimos, hablábamos del que el conocimiento de Dios te guía al arrepentimiento, te guía a la salvación. Porque si usted y yo no sabemos que somos pecados, ¿cómo nos dimos cuenta que éramos pecadores? Porque la ley nos enseñó que éramos pecadores. Hay alguno aquí que decía que no mentía, examinándose bajo la lupa de Dios, de la ley moral de Dios, nos damos cuenta que todos mentimos en algún momento. Así que el que transgredía la ley de Dios era digno de muerte. Sin embargo, al oír la palabra de Dios, Dios nos permite arrepentirnos. La predicación de la palabra de Dios en su plenitud, escuchen muy bien, quiere decir que desenvainando bien la espada, no acomodándola, no tergiversando, no adulterando la leche espiritual, es una obra muy necesaria para traer a los pecadores al arrepentimiento.
Fue Natán quien le trajo a David el mensaje: tú eres aquel hombre. Pueden leerlo ustedes en su casa en el capítulo 12 de 2 Fue Samuel. cuando mandó a matar a Urías. Bueno, sí, ya había pasado un año desde que se había acostado con Betsabé, y el profeta Natán se acerca a David y le expone su pecado, lo confronta con la verdad. Antes que David se arrepintiera, fue por la predicación de Jonás que la gente de Nínive se arrepintió, ¿se acuerdan? Jonás no quería ir, como muchos de nosotros en algún momento no queremos ir y anunciar la verdad, y no sabemos si esa persona está esperando esa palabra de verdad para corregirse, para arrepentirse. Porque escucharon, se arrepintieron. En el día de Pentecostés 3,000 personas fueron convertidas como resultado de la predicación de Pedro y los otros discípulos. Y yo le voy a decir algo: Pedro no puso música suave. Pedro simplemente predicó la palabra. Muchos decimos, pero es que si no hacemos esto, la gente no viene a Cristo. ¿Acaso es mejor que la gente venga engañada pensando que tiene un Salvador a darse cuenta que realmente no lo tiene? El poder convincente del Espíritu Santo, número 3. Una de las misiones principales del Espíritu Santo de sus ministerios, ¿verdad?, es convencer al mundo de pecado. Ustedes saben ese versículo de memoria. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El sentimiento de tristeza y el peso en el corazón del pecador antes de arrepentirse es el resultado de la obra del Espíritu Santo en su corazón y en su conciencia, hermanos. El Espíritu Santo es el que tiene que obrar en nuestro arrepentimiento. Si usted nunca ha tenido un momento donde se ha sentido pecador, posiblemente nunca se haya arrepentido y solo tenga una religión. Pero si el Espíritu Santo lo quebró en algún momento, lo partió en 1000 pedazos y lo hizo ver que era un pecador, usted y yo pudimos acudir al arrepentimiento por el poder de su palabra, por su obra. Número 4, un conocimiento del pecado. Muy bien, no puede haber arrepentimiento de pecado hasta que el pecador esté consciente de su condición pecaminosa. Decía el fariseo: yo diezmo de todo lo que me das, 2 veces por semana ayuno. No soy como estos de manantiales en el desierto. Pero el publicano simplemente llegó como un pecador diciendo: sé propicio a mí, pecador. Pregunto, hermano y hermana, ¿cómo llega usted a Dios cuando ha pecado? Llega diciendo: pero mira, Señor, que la culpa, yo me enojé con mi esposa, pero la culpa la tuvo ella. Ella, Señor, ella porque esto, ella porque lo otro. O llegamos: Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí y ayuda a mi esposa a cambiar para tu gloria. ¿Cómo llegamos nosotros? Muchas veces llegamos como Eva, ¿va? Echando con el dedo adelante: fue aquel, y como Adán, ¿va? También fue Eva. Por esta mujer que tú me diste, dijo. Y usted sabrá, desde que era chiquillo, si usted tuvo hermano o hermana, a alguien le tenían que echar los patos, ¿verdad? Alguien pagaba los platos rotos. Desde que existen las excusas, no habían culpables. Ahora, todo humano siente un vacío, un sentido de confusión de que algo le hace falta. Pero el pecador no puede arrepentirse sin saber qué es lo que está mal en su vida. Tiene que tener conocimiento del pecado antes de poder arrepentirse. Tiene que haber un conocimiento de cuál es la raíz de su pecado. Hay muchos alcohólicos que dicen: yo no tengo problema con el alcohol, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Pero siguen bebiendo constantemente. No son dueños. No dejan de beber, pero agarran el vicio de fumar. No, pero muchos dicen: no, pero más de algunos dicen: no, yo no soy alcohólico. Yo puedo dejar beber cuando yo quiera, pero nunca quieren.
Ese es el problema. Que su pecado lo gobierna. Miren, el libre albedrío, hermanos, es un esclavo. Es un esclavo de tus deseos y de tu naturaleza. Si tu naturaleza es el pecado, tu inclinación va a ser el pecado. Si tu voluntad está guiada hacia el pecado, hacia ahí vas a dar, hacia tus emociones y hacia la carne. Cosa muy diferente cuando Dios te da el entendimiento y te despiertas y te das cuenta que eres un pecador. Por eso dice la Biblia que la ley es nuestro ayo, nuestro maestro para guiarnos a Cristo. Aquí todos los que fuimos examinados a la luz de la Escritura, todos si nos examinamos a la luz de la ley nos damos cuenta que somos pecadores necesitados de un Dios que nos redima. Y ustedes, si le hicimos las 5 preguntas, se acordará en algún momento cuando las recibieron cómo se sintieron al final de las preguntas. Y es que no se trata de saberse, sino de sentirse pecador. Ahora, número 5, el aborrecimiento del pecado. Otra de las cuestiones sobre el arrepentimiento es el aborrecimiento del pecado. Una persona no se aparta del pecado mientras que el mismo le guste. Nadie quiere abandonar un pecado que le gusta. Ay, no le iba a decir a Hernán, le digo yo, mira, Hernán, que el gato lo mostró el otro día. Dejé hablar de la palabra ella. No, yo sé que soy un pecador, pero es que el pecado es rico. Así es decir, yo sé que soy pecador, pero el pecado es rico. Imagínense usted, qué triste. Qué triste porque está tan cauterizada su mente que se sabe pecador pero no le importa en este momento. 5 segundos después, me atrevo que a 2 segundos, cuando muera, si no se arrepiente, se acordará de las palabras de Miguel Ángel, lo que decía la Biblia sobre el pecador, y dirá, ¿por qué no me arrepentí? Dame 1 minuto de vida, Señor. Mas en el infierno nadie escuchará el clamor de los impíos. Nadie. Porque quien se aparta de la ley de Dios, su oración es abominable. Ahí no hay persona que escuche, hermano. Una persona no se aparta del pecado mientras que él mismo le guste. El borracho, dice, a quien le encanta el licor, el hombre que se deleita en sus placeres pecaminosos, el fumador que está empedernido con su cigarro, el que sigue las modas y ama las atracciones de este mundo, todos son víctimas sin esperanza, hasta que llegan hasta el punto de aborrecer los pecados que están cometiendo. El pecador que siente que no tiene esperanza y como Job se aborrece a sí mismo y se arrepiente. Job 42:6, lindo versículo ese. ¿Quién sigue? Bien, hermana Lidia. ¿Dónde está? No, está ahí por Salmo. Atrás. Atrás de Salmo. Atrás de Salmo. Sí, atrás de Salmo, porque adelante está por Proverbios. 42. Atrás, hermano. Sí, atrás, porque adelante está Proverbios. Atrás, hermano. Atrás de Salmo, atrás de Salmo. Atrás, va adelante, hermano. Atrás de eso. Amén, me dicen amén cuando lo tengan y lo leen con voz de trompeta. Amén. Nos falta la hermana Laura. 42:6. Aquí en la Biblia. Léalo. Por tanto, No, espera. Léalo. El versículo del 3 al 6. del 13. Del 3 al 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no le entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Primero hay un reconocimiento de su estado pecador. Pero dice, te preguntaré. Hay una canción, ¿verdad? De esto.
y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora veo que eres un Dios santo. Y ahora veo que soy un gusano, por eso me aborrezco. Soy pecador y me arrepiento, dice. Ahora, usted no se arrepiente. Pero vivo, antes. Vivo. Sí, acababa de pasar todo el problema, ¿verdad? Estaba en el problema. Todavía, en esos días, en ese momento sale Sí. la restauración en la prosperidad de Job, versículo 9. Pero mira usted, escuche muy bien, hermano, lo que le voy a decir. Cuando hablamos de Job, hablamos de un hombre que ante la ley de los hombres era un hombre justo. Un hombre que antes de la ley caminaba con Dios. Mas tenía un pecado también. Tenía un pecado. ¿Por qué tenía un pecado? Porque aquí hay una confesión de arrepentimiento. Hay una confesión. Él entendió y se arrepintió. Tú me enseñarás. ¿Qué le iba a enseñar? Sus caminos. Sus caminos son sendas de misericordia y de verdad. Son justas, son de justicia. Pero dice, por tanto me aborrezco, porque se dio cuenta de su pecado. ¿Qué pasa después? ¿Sería que también los hijos de Job andaban mal, por eso le entró a él? Bueno, de hecho que el problema era... No podía gobernar. El problema es que él no había podido enseñar a sus hijos a amar a Dios. Y él temía por sus hijos. Temía por sus hijos, dice que todos los días hacía ofrenda por sus hijos. Y algo muy curioso porque la mujer era el problema también, pero él no se percataba que la mujer era un problema. ¿Por qué le digo que era un problema? Porque no era una mujer de Dios. Maldice a Dios. ¿No? Maldice a tu Dios. Dice, no, mi Dios no es, dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Y lo amaba bastante. Ve, entonces cuando vemos la naturaleza del pecado y aborrecemos el pecado. Aborrecemos el pecado porque nos damos cuenta que el pecado nos aparta de la comunión con Dios, y esa es suficiente causa para que usted y para que yo, cuando tengamos la oportunidad de pecar, digamos, esto me va a apartar de la comunión con Dios. Esto va a estorbar mi relación con Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdame a no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el Salmo 119, para no pecar contra ti. Inúndese de la palabra de Dios, hermano. Para que si quiere mentir, usted se acuerde que el Jehová destruirá a los mentirosos. Porque si usted viene y quiere hacer algo que a Dios no le agrada, si quiere ser un haragán, un perezoso que no lee la Biblia, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando quiera andar por sus propios caminos, acuérdese que hay caminos que parecen de vida, pero su fin es de muerte. Y así inunde su mente de palabra de Dios para que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro y todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna en esta, dije en Efesios capítulo 4, en esto pensar. Y no hay nada mejor, hermano, que pensar en la palabra de Dios. Ahora, se puede convencer fácilmente de una condición pecaminosa. Este pecador es más fácil de alcanzar para Dios que el que está ciego en cuanto a su condición. Yo soy bueno, dice la gente. ¿Cuántos le contestaron? ¿Usted se considera una buena persona? Sí, claro. Más o menos, más o menos, más bueno que malo, ¿va? Pero la gente tiene una idea de que es mejor que otros. Siempre viven comparando su vida a la luz de otro que es más desdichado o que es peor persona ante sus ojos, cuando deberían de compararse con Cristo y a través de la ley darse cuenta que somos nosotros los pecadores. Ahora, la persona que acepta su pecado es una persona que es más fácil de alcanzar que aquella que no la acepta. Este pecador es más fácil de alcanzar para Dios que el que está ciego en cuanto a su condición pecaminosa, a causa de su amor o deleite en su pecado. Es cuando uno está dispuesto a aborrecer lo malo, que está listo para seguir lo bueno. Romanos 12:9. ¿Quién sigue? Olvidar.
Pero estoy aplazada. El amor sea fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor sea sin El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. seguir lo bueno. Pero primero para seguir lo bueno hay que. Hay una condición. Usted puede seguir lo bueno siendo Hay malo. que arrepentirse y convertirse. Arrepentidos y convertidos. Hay que actuar como ¿Sabe por qué? Porque si no podemos abandonar lo malo, nos va a ser muy difícil amar lo bueno. Sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, principalmente. ¿Qué amor, hermano? ¿Qué amor, hermano? ¿Qué amor? El amor a Dios no puede ser sin fingido, hermano. No venga usted, oh Señor, te amo, te alabo, y aquella lloradera y aquella cosa, y llegamos a la casa, mujer incircuncisa, viejo. Es fingido. Eso es fingido, hermano. A veces venimos a la iglesia, venimos de madriarnos con el vecino, con el pulpero. Y venimos aquí, Señor, con manos limpias, levanto mis manos. Y decimos todavía los que nos falta discernimiento, qué espiritual es el hermano. Mire cómo entra en la presencia de Dios. Hasta yo. Y se va y tiene problemas hasta con el taxista porque la dejó muy largo, que porque es muy Y cerca, o en la que porque es casa le muy oyen tarde. los gritos, la gente. Uy, bien, hermano. Imagínense que a veces hasta nos escuchan los gritos de los vecinos. Sí. Ay, pobrecito, hermano Miguel Ángel, vale más que vive largo porque ahí no lo desgreñan y lo desgreñan no escucha, vayan a loma. Hay que hacernos una casa en el campo para que vayamos a resolver nuestros problemas donde no nos escuche nadie, donde el viento se lleve nuestras angustias. Hermanos, una fe verdadera en Dios. Ah, qué bonito. Dice, una fe ¿cómo? Verdadera. Ah, quiere decir que hay personas que creen que tienen fe y esa fe es una fe falsa. Una fe verdadera en Dios. Esta es la que nos convence de que Dios es nuestro mejor Amigo. y que Él desea Lo mejor para nosotros. lo mejor para nosotros. Muchas veces las Crear en personas Dios. piensan que ser cristiano es algo, es una vida de negación. Es cierto, es una vida de negación. Pero resulta que en la negación está la libertad de Dios. de negación al pecado, ¿sí? Hay unas paradojas bien grandes en el Evangelio, muy maravillosas. Yo escuchaba una predicación de John MacArthur que él decía que la paradoja del reino es que en el reino de Dios el anhelo más grande para un victorioso es ser humilde. La aspiración más grande para los príncipes es ser siervos. Y estar sujeto a la ley es lo que te da libertad en Dios. Entonces es un mundo bien paradójico. El cristianismo es bien paradójico porque cuando Cristo nos dice, si alguno viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y sígueme. Y muchos dicen, eso es muy difícil. Eso es muy duro. Claro, si lo haces en tu fuerza va a ser imposible. Pero cuando tú vienes y lo haces en el Señor, en la fuerza del Señor, tú aprendes a descansar a través del camino. Tú aprendes a confiar en Él. No que no vas a sufrir, pero ya no te va a importar como antes. Se apea las cargas y se las dan. Se las da al Señor. Empiezas a vivir para Él. Empiezas a gozarte en Él. Y en medio de la tribulación y en medio de la adversidad, ahí sí, levantas tus manos en señal de adoración, confías en la provisión de Dios y dices, mi Dios está vivo, yo tengo un Dios que sana, que cumple, que es verdadero, que cambia mi vida, que escucha mi oración. Pero eso es una fe verdadera, hermanos. Ahora,
es la fe que nos hace ver nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque sois salvos por gracia, mediante la fe, y no de vosotros, sino es un don de que Dios. es un don de Dios. Ahora, al darte cuenta que eres un pecador, al darnos cuenta que somos pecadores y nos arrepentimos, viene la justificación de parte de Dios. Usted podría leer, me gustaría que leyera el libro de Job y viera todos los perjuros que le dieron a Job y todos los tratos, los mismos amigos. Por una semana estuvieron guardando silencio, parece los amigos ahí, lo miraron todo sarnoso, porque tenía lepras y estaba que... Y se dolían por ver a su amigo en ese momento, pero ya no aguantaron más y dijeron, algo debe haber hecho Job. Y le empezaron a tirar y le dijeron, tú, ahí ya eran... Bueno, ¿verdad? Y entonces al final nos damos cuenta que Job, Dios estaba en un trato personal entre Dios y él. Ahora, es una fe que nos ayuda a conocer el error de nuestro pecado por medio de la convicción, oiga bien, personal. Lo voy a volver a mencionar. Es una fe que nos ayuda a conocer el error de nuestro pecado por medio de la convicción personal. No manipulación grupal. Tiene que sentirse pecador. Usted y el Espíritu Santo van a tener una plática, y en esa plática el Espíritu Santo le va a mostrar sorpresa, fulano, fulana, eres pecadora, necesita volverte a Dios. Pero si el pastor lo jala de la mano y dice, venga hermano, venga, conviértase hermano, venga. Mire que después de esto vamos a hacer una fiesta de Si cumpleaños. usted asiste a la iglesia, nosotros le vamos a ayudar, hermano, para que esté ahí y le vamos a ayudar con esto y le vamos a ayudar con otro. Apenas yo conozco personas que van a las iglesias o lo que les ayude. Cuando acaba la ayuda, hermano, Ya no hay, ya no existe. Que van para otro donde les den. se acaban los feligreses. Es la fe que toca nuestros corazones y los quebranta, y hace que nuestras almas clamen a Dios por liberación. Esto sucede solamente cuando la persona cree en Dios. Pues nadie se arrepiente si no cree que lo que dice Dios es cierto. Hay una pregunta que la mayoría que hicieron el discipulado ya la pueden contestar, pero los que no hicieron el discipulado doctrinal, se le preguntaba que quién fue primero, creo que en el nivel 2, la gallina o el huevo. ¿Quién fue? La gallina, porque Dios la creó. La gallina, porque Dios lo creó. Nosotros los cristianos, pero el mundo se ríe y desde chiquito le enseñan a usted quién fue primero, el huevo o la gallina. El huevo dice, pero ¿quién puso el huevo? La gallina. Ay, ¿quién hizo la gallina? El del huevo. Entonces, nunca daban, ¿va? Nunca daban. Por resulta que en el Evangelio hay una pregunta que a veces es bien difícil de entender, y gracias a Dios que en algún momento veremos conforme a los ojos de Dios y entenderemos más claramente. Por ejemplo, ¿qué es primero, la fe o el arrepentimiento? El arrepentimiento. Para conversión, ¿qué es primero, la fe o el arrepentimiento? Primero la fe. Exacto. A Primero todos la nos fe. es dado una medida de fe. Porque sos salvos por gracia. O sea, Dios nos da la salvación por gracia, porque Él nos escogió. Y mediante la fe. Y no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahora, esa porción de fe es la que Dios nos da Para que nos arrepintamos. desde antes que nosotros seamos creados. ¿Para qué? Para que atendiendo al mensaje de Dios nos arrepintamos. Porque si no, sin fe no nos podemos arrepentir. Si no creemos en la palabra, no podemos arrepentirnos. Es algo que usted Pero no cree. muchas personas a veces dicen, ¿qué fue primero, arrepentimiento o fe? No el arrepentimiento, no, pero sin fe no te puedes arrepentir. No, entonces la fe, pero sin arrepentimiento tampoco puedes tener fe. Entonces estamos en la misma, ¿verdad? Pero cuando entendemos el plano de cómo Dios nos crea, desde la eternidad nos eligió, Él puso la porción de fe que nosotros íbamos con la cual íbamos a responder. Recuerde que una medida de fe a cada uno le ha sido repartida, una medida de fe, pero eso lo repartió no cuando usted ya está en el camino, sino cuando ya antes. Muy bien. Recompensas y castigos. Bueno, vamos a la parte interesante, las recompensas y los castigos. Nuestro motivo principal al servir a Dios no debe ser ni nuestro miedo,
ni nuestras ganancias personales. Sin embargo, no se puede negar que el temor al castigo de Dios muchas veces convence a los pecadores. ¡Arrepiéntete! Como dijo el pastor pentecostal que nos comentaba, un hermano, decía: arrepiéntanse, los ídolos no tienen poder. Andaba con unos ídolos guindados, dice que los amarraba, los santos, dice que los compraba y los amarraba, y andaba con un megáfono y los venía arrastrando: arrepiéntanse, pecadores, que los ídolos no tienen poder, y los arrancaba, y que los iba despedazando por el camino. Pero yo con quien gozo es con Marisol. Ajá. Yo la trabajo de la casa. Dice que la mamá le han metido a un pastor que todo es idolatría. Que usted no puede celebrar ahora que es la Nochebuena porque es idolatría. Que usted no puede hacer los catamales porque es idolatría. Todo es idolatría. Entonces, Adoran el chancho, adoran el tamal. entonces viene Marisol y le lleva una catamal y dice que le: tome mamá, coma de idolatría. Y bien se la comía de idolatría. Entonces, la idolatría de ella es no hacerse, porque comérsela bien de la comida. Mire, sin embargo, dice, no se puede negar que el temor al castigo de Dios muchas veces convence a los pecadores. Sin embargo, muchos pecadores mueren en sus pecados porque los pastores tienen miedo a enseñarles a huir de la ira terrible que ha de venir. En otras palabras, no los confrontan con su pecado, no les dicen, no les hablan, no predican, no les interesa. Con tal que estén cayéndose con el billete, tienen salvoconducto. ¿Cuáles son los que no beben café, aparte de los mormones? Digo, Yo te digo, no hay café, no hay, no los sábados. Sabático. no bebe. No, Bueno, no no sé. bebe. Pues dije mi hermana que no bebe, pues dije que tienen fin. No, yo a Jacobo le digo, ajá, le digo: Jacobo es mormón. Es mi hermana. Y es obispo de los mormones. Y le digo yo: imagínate vos, gran mormón, no bebes café, pero estás llevando si vos decís en tu religión que es pecado beber café, para que tenés finca vos para hacer pecar a otra gente. Es verdad. Para hacer pecar a otra gente. Es que mi hermana tiene una amiga que no sé si estaba, no sé, pero siempre pido el café. Ah, pues ella tiene una finca ella. Entonces, Jacobo, que tiene como 25 más de finca. Ahí Mire. es obispo. Jacobo Flores es obispo de los mormones. Es necesario que entendamos, por ejemplo, que si bien el castigo muchas veces motiva a las personas para arrepentirse, no debe ser la razón principal. La razón principal que debemos de añorar para arrepentirnos debe ser el conocer a Dios. Pero la mayoría, y siendo sinceros, llegamos por el temor a irnos al A infierno. estar en el infierno. Es la verdad, seamos humanos y reconozcamos, todos hemos caído en eso. Pero ya estando en el Evangelio, hermano, usted ya estando en el Evangelio, no le sirva a Dios ni para que el hombre lo mire, ni para torcerle el brazo a Dios, porque eso no, Eso no lo puede eso no lo va a torcer, no es engaño. No lo haga por temor a que si lo hace mal, que sé yo, pueda irse al infierno, cosa que nosotros no lo enseñamos, pero hipotéticamente hablando. Hágalo por amor a Él. Se lo voy a poner así en un término que tal vez, con el permiso de mi Dios, ¿verdad?, no sea ofensivo para Él. Usted cuando hace algo por su esposa, no lo haga para recibir un beneficio de ello, sino que hágalo por amor. Igual la mujer. No haga algo con su esposo esperando recibir algo a cambio. Hágalo por amor. El amor sea sin fingimiento, sin buscar lo propio, porque dice que el amor no busca lo suyo, no se envanece, nunca deja de ser. Amén, hermanos. Vamos a quedarnos hasta ahí. No sé cuántas páginas fueron las que leímos.